A continuación vamos a presentar a Mauro Flores desde Colombia. Él es presidente del Centro Internacional de Investigación Científica en Telecomunicaciones, Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Nos va a presentar el tema mitos, realidades y tendencias de las telecomunicaciones. Un fuerte aplauso, por favor, para Mauro Flores. Buenas tardes, tengan todos ustedes. Especial agradecimiento a los organizadores, a la Superintendencia en Control del Poder del Mercado, a la Super de Telecomunicaciones, al Ministerio de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información. Y sobre todo, deseo agradecerle a todos ustedes por el tiempo y la atención que se dignen brindarme. Voy a aprovechar estos minutos para enunciar temas que van a transformar profundamente la sociedad contemporánea y particularmente el sector de las telecomunicaciones. Temas de frontera, temas que han sido vedadas y no han sido analizados suficientemente dentro de nuestros estados nacionales. En particular, me voy a referir al papel de lo ambiental en la transformación radical del sector de las telecomunicaciones. Voy a enunciar también el nuevo papel que deben jugar los operadores de capital público. Y por último, el papel que juega la ciberseguridad nacional en el mercado. Solo enunciarlos, cada uno de estos temas es inmensamente amplio. Lo primero que quiero mencionar es que en general el enfoque de las telecomunicaciones, el enfoque del mercado de las telecomunicaciones es un enfoque estrictamente moderno, industrial, superado, anárquico, anacrónico. Es el modelo que surge en 1845 con la primera transmisión telegráfica de Samuel Morse. Se va organizando desde una perspectiva estrictamente industrial, perspectiva moderna, perspectiva del liberalismo que afianza con la Revolución Francesa. ¿Cuáles son los signos fundamentales de esa organización? Que esos mercados consideran que la acumulación de capital es infinita. Consideran que el planeta es ilimitado. Y con base a esa consideración de acumulación de capital infinito, sin límite, y con la consideración de que el planeta es ilimitado, se analizan los mercados y en particular, con honrosas excepciones por supuesto, y en particular el mercado de las telecomunicaciones. Primer punto que quiero desarrollar, o antes de desarrollarlo, enunciar. El segundo punto es que nuestras naciones, y muy particularmente las naciones del norte de Sudamérica, somos inmensamente ricas en recursos naturales, pero también inmensamente vulnerables al cambio climático. Un poco, esta imagen es para fijar el concepto. En los últimos 1000 años, Occidente ha pasado por una organización feudal, tiene algunos rezagos, una interpretación teocéntrica del mundo. Después surge el mundo burgués moderno, con una visión de carácter estrictamente antropocéntrico, y lo que está emergiendo es una visión biocéntrica,
Lo que llamamos era información o sociedad del conocimiento. El fondo ideológico y transformador es el biocentrismo. Pero es curioso. Las telecomunicaciones son el soporte de la sociedad contemporánea. Y la sociedad contemporánea tiende hacia el biocentrismo. Pero el enfoque, la organización, la estructura, el control es estrictamente industrial. Hay un desfase total entre las telecomunicaciones y el mundo que soportan. Ejemplos. Esto no es teoría. Un ejemplo acá de un conglomerado que tiene una alta influencia en América Latina, que es Telefónica. Los dos grandes conglomerados son Telefónica y el conglomerado de Carlos Slim. Cada uno de ellos tiene más de 300 millones de usuarios, o sea, 20 veces la población del Ecuador. En los informes que tiene Telefónica, por ejemplo, en el 2011, Telefónica emitió, este es el informe interno de Telefónica, también lo han difundido, emitió 1.780.316 toneladas de dióxido de carbono equivalente. Toneladas. A nivel planetario. Miremoslo a nivel, por favor. No, al anterior, por favor. Este en el Ecuador. En el Ecuador todos son informes. En el Ecuador, Telefónica en el año 2010 emitió 13.278 toneladas de dióxido de carbono equivalente. La pregunta es, ¿eso es bueno? ¿Es malo? ¿Cuál es la política sectorial al respecto? ¿Debe ser alabada Telefónica? ¿Debe ser aplaudida? Y si esa contabilidad que tiene Telefónica, ¿por qué no lo tienen los otros operadores? O al menos que yo los conozca no la tienen. Entonces, ¿en qué consiste la responsabilidad ambiental de los operadores? Si ni siquiera tienen contabilidad ambiental. Porque la responsabilidad ambiental no se reduce a sembrar arbolitos. Acá hay un ejemplo claro de un paso significativo positivo, que es cuantificar su efecto. Y acá cuando hablo ambiental no estoy hablando de residuos electrónicos, que es otro tema. Estoy hablando de dióxido de carbono equivalente responsable directo de la gran catástrofe mundial que es el cambio climático. ¿Qué hacer? ¿Cómo regular el mercado? ¿Será que entre el proceso de regulación no hay que exigirle a los operadores que lleven contabilidad ambiental? Por ejemplo, tal como la contabilidad que lleva Telefónica. ¿No hay que exigirles? Más aún, cuando se asigna, por ejemplo, espectro, ¿cuáles son las variables que tienen los estados con visión moderna o industrial, o sea, del pasado? Cuando asigna espectro son ancho de banda, frecuencia portadora, potencia de transmisión, área de cobertura y tipo de servicios, y se acabó. ¿Y dónde queda lo ambiental? Suena muy raro. Y eso no solo lo hace esta compañía, lo hacen muchas compañías. Por ejemplo, la British Telecom, por ejemplo, Vodafone, o incluso fabricantes de equipos como Cisco. De ahí que dentro de los mercados y dentro del sector, las exigencias emergentes son las siguientes. Primero, contabilidad obligatoria para todos los operadores.
de dióxido de carbono equivalente. Segundo, debe haber una compensación del impacto ambiental, en mi sentido, a través del mercado interno, el mercado a través de sumideros de dióxido de carbono o a través de forma directa de los operadores. Y tercero, una creación de política pública, de estímulo y de sanciones sobre la huella de carbono. Pero quisiera decir que esto es lo que está inmediatamente, pero lo que se avecina a mediano plazo no es solo la huella de carbono, sino también la huella hídrica. Porque no puede haber acciones del mercado irresponsables con la vida y con el ambiente. Máximo que el sector de las telecomunicaciones es el soporte fundamental de la sociedad de la información y el conocimiento. Y esto que acabo de mencionar coincide con líneas macros con la política nacional ecuatoriana. Por ejemplo, con la Sociedad del Conocimiento Yachay, que está en Imbabura. ¿Cuáles son las áreas de conocimiento que plantea el Estado ecuatoriano? Son ciencias de la vida, nanociencia, energía renovable, cambio climático y tecnologías de la información y las comunicaciones. Sobre todo está totalmente correlacionado, pero sobre todo los dos últimos factores tienen que ver con el primer enunciado, que la responsabilidad ambiental de los operadores del sector de las telecomunicaciones. Segundo tema, solo para anunciarlo, la reubicación de los operadores públicos. ¿Por qué los operadores públicos están en competencia? Pregunta de fondo. Las razones son las siguientes. En 1980, las telecomunicaciones no en Ecuador, sino en todo el mundo, o casi en todo el mundo, eran pésimas. ¿Y qué eran las telecomunicaciones? TPBC, o sea, telefonía pública básica conmutada. Tiempos de espera, 3, 4 años para una línea telefónica. Un desastre. Era solo un servicio. Monopolios estatales, con excepciones de AT&T, monopolio privado. ¿Qué más? ¿Por qué se cambió? ¿Por qué lo metieron de competencia? Segundo, porque en los Estados Unidos estaba de presidente Johnson y él emprendió un programa que llamó el Estado benefactor y resultados muy cuestionables. Tercero, la caída del bloque soviético. Eso creó el abono social para decir, miren, lo del Estado no funciona. Vean cómo los sistemas estatistas como el bloque soviético se derrumbó. El Estado no funciona. Cuarto, el fortalecimiento ideológico del consenso de Washington. El consenso de Washington, con términos más sencillos, es neoliberalismo. O sea, aniquilamiento, reducción a su mínima expresión del Estado. Y sus líderes en Inglaterra, Margaret Thatcher y Reagan en los Estados Unidos. Eso precipitó que planetariamente se reestructurara el sector con base en el criterio de mercado de competencia, argumentando que el Estado es totalmente ineficiente y que el Estado debía vender sus activos, porque tener activos en el mercado era tomar parte y distorsionar los mercados. El Ecuador también lo hizo. Recuerden ustedes que dividió su operador nacional en dos, Pacifitel y Andinitel, con el ánimo de venderlos. Que no funcionó por una serie de circunstancias internacionales fue otra cosa. Pero ¿qué sucedió? ¿Qué ha sucedido? ¿Qué ha sucedido? Que el modelo ideológico sobre el cual se concretó la liberalización y privatización del sector tocó fondo. ¿Y cuál tocó fondo? La profunda crisis europea,
la española, Grecia, Francia, Italia, los mismos los Estados Unidos. El fracaso del sistema neoliberal, no el capitalismo, sino el neoliberalismo, que es la ultraversión capitalista de negación del Estado. ¿Qué otro elemento está incidiendo? Que se pasó de un monopolio nacional sobre un producto, un servicio que es la telefonía. Estamos con claras tendencias de remonopolización, no a nivel nacional, sino a nivel regional, y no en un servicio, sino en la cadena de valores de las telecomunicaciones. Es un absurdo pensar que los mercados de telecomunicaciones van hasta las fronteras geopolíticas. Es un absurdo. Pero también, igualmente necio, pensar que el Estado Nacional no puede hacer nada. Y cuarto, la vulnerabilidad de los Estados nacionales, lo que comienza a llamarse en la literatura especializada colonialismo cibernético. ¿Qué es lo que está emergiendo? Y que por supuesto va a generar profundas confrontaciones en el interior de los estados. Lo que está emergiendo es que los mercados solo son posibles entre iguales. No puede haber sana competencia entre desiguales. No puede haber una sana competencia entre un campeón mundial de peso pesado contra un niño de 2 años. Así le digan que las reglas son las mismas. Campeón de boxeo, las reglas son las mismas. 12 rounds y entre cada round 2 minutos de descanso. Ahí lo que estamos propiciando es el aniquilamiento, el asesinato del niño. Las reglas son las mismas, pero los actores son distintos. Lo que está emergiendo en este momento es la diferenciación de los actores. Y los actores estatales son distintos a las transnacionales. Y son distintas por varias circunstancias. Porque el actor estatal es la manifestación de la institucionalización del Estado en el ciberespacio. Primer punto. Segundo, porque son los llamados como Estado a defender los derechos de primera generación, o sea, las libertades civiles, los derechos de segunda generación, o sea, los derechos sociales, y los derechos de tercera generación, entre los cuales están los derechos a comunicar y a informarse. Cuarto, por seguridad estatal. Es una ingenuidad que pretender creer en la pureza del mercado. Y sobre todo cuando hay una clara tendencia duopólica. Con un tercer operador fuerte, las posibles componentes entre un duopolio van a ser mucho más difíciles. Y cuarto, por supuesto, como barrera de los posibles abusos de los mercados duopólicos. Entonces, ¿qué es lo que está emergiendo como debate? Dice, si son actores distintos, el tratamiento debe ser distinto. Mire, ¿cuántos usuarios tiene CNT? ¿Alguien sabe? El conglomerado Telefónica tiene más de 300 millones. El conglomerado de Carlos Slim tiene más de 300 millones de usuarios. Entonces, lo que está emergiendo dentro del debate de profunda confrontación en el mercado es lo siguiente. No solo hay que diferenciarlos por diferenciarlos, sino hay que diferenciarlos en términos de acciones del Estado. Por ejemplo, lo que más cuesta en el campo de las telecomunicaciones no es la tecnología, eso no es cierto. Se consigue muy barata. Lo que más cuesta en el campo de las telecomunicaciones son los recursos naturales. ¿Y cuál especialmente? El espectro. Y el espectro es propiedad de la nación. Por lo tanto, el debate surge. Si son distintos, pues asignémosle a aquel que representa la institucionalidad, asignémosle el espectro que es nuestro, el
de la nación para que cumpla sus funciones. Asignación directa, técnicamente eso se llama. Segundo, los proyectos sociales no deben ir a subasta, deben ser ejecutados por los operadores estatales. Y tercero, dentro de esta confrontación ideológica está que los operadores estatales, la forma de cuantificarlos, la forma de evaluarlos es la relación beneficio social-costo y no la relación utilidad financiera-costo, que es la válida para aquel que busca la utilidad financiera. En este cuadro es solo para fijar la idea. El mundo monopolístico de TPVC, bajas comunicación muy malas. Esto son 3 etapas que visualizamos en las últimas 3-4 décadas. La segunda etapa es fortalecimiento del sistema neoliberal. Y la etapa que estamos viviendo es de confrontación, crisis del neoliberalismo, reubicación, entre otros elementos, de los operadores estatales y, por supuesto, los temas de convergencia. Y el tercer tema, para anunciarlo. El tercer tema tiene que ver con la ciberseguridad y la ciberdefensa y su impacto en el mercado. Acá el diario El Comercio ecuatoriano, el 1 de enero, tomó un artículo de La Nación de París, tratando de visualizar cuáles son los problemas del siglo XXI. Y entre otros dice: aumentarán los ataques informáticos contra empresas e instituciones. Todas las Fuerzas Armadas cuentan con cuerpos especiales para proteger la infraestructura informática y disponen de medios de defensa contra posibles potenciales ataques. Mirando otras fuentes, como la OTAN, de acuerdo con ellos también, los 3 grandes retos que enfrenta el siglo XXI en términos de inestabilidad social son cambio climático, las pandemias y el ciberespacio. Son los 3 temas claves de inestabilidad y confrontación social. Cambio climático, pandemias y el ciberespacio. Acá dice en este documento que todos los estados cuentan con infraestructura para defenderse. Nosotros acabamos de entregarle al gobierno colombiano un estudio sobre estrategia de ciberdefensa y seguridad para el Estado colombiano. Y podemos afirmar categóricamente que es absolutamente falso que los estados, o la mayoría de los estados, cuenten con sistemas de ciberdefensa y ciberseguridad. Lo que se ha enunciado son formas de, o se ha centrado en aspectos simplemente de incidentes informáticos, que le roban la cuentica, que le roban el dinerito, que suplantan la identidad. Es un tema de cibercrimen, pero nunca es un tema de, básicamente, ciberdefensa estatal. ¿Y por qué se surge este tema? Pues también como un resultado de una contradicción en el desarrollo de la sociedad de la información. Miren nomás este dato. Equipos conectados actualmente en el mundo, 12.500 millones de equipos. Para 2020 la proyección, 50.000 millones de equipos. Eso nos crea una interdependencia digital a nivel planetario, con enormes posibilidades, pero también con grandes riesgos para las sociedades. Solo enunciar. Durante el 2011, por ejemplo, en incidentes, sufrieron ataques significativos Australia, Brasil, Canadá, India, Nueva Zelanda, Rusia, Corea del Sur, España y Turquía. China encabeza el 72.4% de los ordenadores que lo tienen están infectados, Taiwán el 50%, Turquía el 46%, y en términos de vulnerabilidad del ciberespacio, Colombia ocupa el puesto 12. Otro, para entender cómo esto juega en el mercado. Estonia
El problema del ciberespacio no es un problema solo de que le roben la cuentica. 2007, el Estado de Estonia, yo tenía en la plaza de Tallinn, tenía una estatua al soldado soviético que participó en la Segunda Guerra Mundial, y se le ocurrió quitar la estatua. Eso desató la ira de los rusos, no de los soviéticos, no de los rusos, y hubo el ataque interestatal más severo hasta ahora registrado. Se les afectó gravemente todo el sistema de información del gobierno de Estonia. Se afectó gravemente todo el sistema financiero y, lo que es más grave, se afectó la infraestructura crítica. ¿Qué es eso, infraestructura crítica? Es el agua, por ejemplo. ¿Cómo se controla el agua? Pues con telecomunicaciones e informática. ¿Qué pasa si yo tengo acceso a esa red y controlo el agua de un país? ¿Qué sucede? Si abro las esclusas, por ejemplo. Personalmente creo que es la infraestructura crítica por excelencia, es el agua. Y actualmente está manejado con sistemas informáticos, de telecomunicaciones, que fácilmente uno podría, entre comillas, acceder y controlar sus sistemas. O sistema eléctrico, o sistema de telecomunicaciones. ¿Dónde está la garantía que no se puede controlar el sistema, por ejemplo, aéreo de un país? Y esto no es asunto de delincuentes, es Estado contra Estado. Hubo otro ejemplo de Estado contra Estado. Siempre es presumible acá. El ataque que se dio contra Irán, presumiblemente por Israel o Estados Unidos, o los dos, con un sistema que se llama Stuxnet. Stuxnet es simplemente bombardear todo el sistema. En el 2010, por ejemplo, el 60% de los computadores fueron infectados en Irán para combatir el programa de energía nuclear de Irán. O el reciente ataque relativamente contra la OTAN, cuando la OTAN fue atacada por los hackers patriotas en el 99, cuando organizaron las incursiones militares contra Serbia. Aquí no estamos hablando de cibercrimen, estamos hablando de seguridad nacional. Miren, solo para enunciar más el tema. Dicen, no, ese resultado de investigadores, de académicos ajenos a la realidad, es absolutamente falso. En el 2009, por ejemplo, la cooperación de Shanghái, en Shanghái, ¿qué se definió? Como ciberguerra. Y de la confrontación entre dos o más estados en el ciberespacio, que busca la destrucción de los sistemas de información, procesos y recursos, el debilitamiento del sistema social, político y económico, el condicionamiento de la población, la estabilización de la sociedad y del Estado para forzarlo a tomar decisiones en interés de la parte oponente. ¿Más claro para dónde? Y surgen nuevos conceptos como ciberguerra legal, y otro dato, más de 30 países tienen programas de ciberguerra y realizan permanentemente operaciones en el ciberespacio. Por ejemplo, el Reino Unido. Usted puede ver las tácticas que tiene el Reino Unido de ciberataque. Tienen 4 que han enunciado, que son el ataque electrónico, o sea, infraestructura, destrucción de la cadena de abastecimientos, manipulación del radioespectro y bloqueo o destrucción de los equipos electrónicos empleando radiofrecuencia de alta potencia. Esa es la estrategia británica ahí los pasamos. Problema técnico que corrió en las diapositivas. Es que lo estaba manipulando ahí. Démosla ahí, por favor. La siguiente, tenga la validad. Tenemos en el Reino Unido, ya lo mencioné. La siguiente, por favor.
alianzas, como la reciente alianza China-Japón-Corea en el ciberespacio, como la Organización Islámica para Defensa del Ciberespacio. La otra, por favor. La OTAN, este documento tuve acceso hace poco, fue un documento de la OTAN publicado el 14 de noviembre pasado. En noviembre, sí, el año pasado. Mire lo que incluye acá, que es interdisciplinario, habla de ciberespionaje, ciberpoder y seguridad nacional, cibercrimen, seguridad nacional y ciberseguridad, ciberguerra, ciberarmamento, ciberdisuasión, ciberdiplomacia, cibergobernanza, acciones ofensivas, defensivas, ciberdefensa colectiva, operaciones militares en el ciberespacio, ciberterrorismo, ciberarmamento, ciberinteligencia y contrainteligencia e infraestructura crítica, entre otros. Esto es para anunciar que el tema de la seguridad es un tema muchísimo más amplio que el manejo solo de incidentes. También los Estados Unidos, en la Unión Europea, el ENISA se creó, el convenio de Budapest que tiene que ver con el cibercrimen, el G8 también ha mostrado preocupaciones muy importantes. Por favor, la otra. Ya va a terminar. Los Estados Unidos han creado un sistema muy importante de ciberdefensa. La otra, por favor. Tenemos, por ejemplo, el 23 de septiembre de este año va a entrar en funcionamiento UTAD o Echelon. ¿Qué es Echelon? Es el sistema mundial por excelencia de interceptación de las telecomunicaciones. En el caso específico de los estados de América Latina, para este programa hay 4 satélites geoestacionarios y la base está en Texas, en San Antonio, y una de las funciones fundamentales es tener capacidad para interceptar las comunicaciones en América Latina. Eso lo pueden mirar en internet. Por favor, no pase hasta que le comente. La siguiente, por favor. Dicho con otras palabras, el tema de la estructura del sector de las telecomunicaciones, del mercado, es un tema también de seguridad nacional. Es un tema de seguridad nacional. ¿Por qué? Porque el mercado controla la infraestructura y sobre la infraestructura se mueve el ciberespacio nacional. Pregunta nomás al azar. Los grandes operadores en América Latina es el conglomerado de Telefónica y el conglomerado de Carlos Slim. Pregunta concreta. España tiene unas grandes crisis económicas, 26% de desempleo. Gran parte de los ecuatorianos han sido afectados, los que vivían en España. Pregunta, ¿dónde está la garantía que la crisis española no arrase con Telefónica? ¿Dónde está la garantía? Segundo, ¿qué pasaría al Estado ecuatoriano si entra en conflicto con Carlos Slim? Y la otra pregunta, por supuesto, es cuál es el papel de los operadores públicos en caso de esas crisis. Todos estos 3 temas son temas muy neurálgicos. Detrás de ello hay un componente ideológico muy fuerte, como por ejemplo se plantea el aparente o real contradicción entre el fortalecimiento de la economía y la seguridad de la nación, la movilización del Estado contra la infraestructura crítica, el sector privado del sector público, protección de datos versus datos a compartir y libertad de expresión versus estabilidad política. Entonces, esos elementos son elementos claves de debate que, sin ninguna duda, tienen que ver con el mercado de las telecomunicaciones. Responsabilidad ambiental, ubicación de los operadores estatales y la ciberseguridad de carácter nacional. Por favor, la siguiente, son elementos fundamentales, determinantes a considerar dentro de una variable con variables importantes dentro de los mercados. Muchísimas gracias.